Cortemos la Tierra por la mitad. Puedes ver todas sus capas. Aquí está el núcleo interno. Es unas 40 veces más caliente que el interior de tu horno. Aquí está el manto, un océano de lava caliente. Aquí viene la corteza de la Tierra, la superficie sólida sobre la que vive nuestra civilización. Pero si miras hacia arriba, hay muchas capas además de la atmósfera y la capa de ozono. Los científicos han descubierto recientemente una extraña burbuja aquí que protege a nuestro planeta de la radiación. Y no es el campo magnético de la Tierra. Esta burbuja está hecha de ondas de radio. Las usamos para comunicarnos. Nuestro planeta brilla como un árbol de Navidad en el espectro de radio, pero nos interesan las ondas de muy baja frecuencia, las que nos permiten mantenernos en contacto con los submarinos. Así que, las ondas de radio son como las ondas de luz o las ondas regulares del océano. Fíjate en esta. La distancia entre los dos picos es la longitud de onda, y el número de estas ondas en un periodo es la frecuencia. Por ejemplo, hay 10 ondas en este intervalo de un segundo. Entonces, ¿puedes adivinar la frecuencia de esta onda? Sí, es de 10 Hz. Los teléfonos móviles usan ondas con una frecuencia de 300 a 3000 MHz, así que añade 6 ceros más a ese número. Pero las ondas de esa frecuencia no penetran bien las barreras. Piensa en cómo pierdes la conexión de tu móvil cuando atraviesas un túnel. Eso es porque hay metal adentro. Es un material conductor que debilita mucho a las ondas de radio. El agua salada también es un tipo de conductor, así que si el submarino es lo suficientemente profundo, la gruesa capa de agua debilita la señal y perdemos la comunicación. Para mantenerla enviamos menos ondas, pero las hacemos más largas. En el mismo tiempo, la frecuencia de las ondas cortas será mucho mayor que las de las ondas largas. Por eso se llaman ondas de frecuencia muy baja. Pero resulta que estas viajan por toda la Tierra e incluso al espacio. Aquí es donde las cosas se ponen interesantes. Las ondas chocan con las partículas de radiación del Sol. Pensamos en el Sol como un gigante amistoso que nos da luz y calor, pero de hecho emite mucha radiación dañina. Cada llamarada o descarga eléctrica de material en nuestra estrella natal provoca un estallido de radiación incluso mayor. Estas partículas vuelan hasta nuestro planeta, al igual que las ondas de radio. Viajan 150 millones de kilómetros desde el Sol hasta la Tierra en 8 minutos y se estrellan contra nuestra burbuja, que actúa como un escudo. Las partículas de radiación procedentes del Sol se acumulan en los cinturones de radiación que rodean a la Tierra. El campo magnético de nuestro planeta las atrapa, y justo debajo de ese cinturón de radiación se encuentra una burbuja de ondas de frecuencia muy baja recientemente descubierta. Esta nos ayuda a repeler algunas de las emisiones nocivas. El análisis de viejos estudios confirmó que los cinturones de radiación solían ser mucho más bajos y estar más cerca de la Tierra. Pero cuando nuestra civilización empezó a usar activamente la radio, nuestras ondas elevaron ese cinturón. Nadie esperaba tal efecto de las simples ondas de radio, pero nos dará una forma de proteger a los astronautas en el futuro. Cuando estás en la Tierra, su campo magnético te mantiene a salvo de la radiación. Puedes verlo físicamente cuando las partículas cargadas del viento solar hacen brillar las partículas del aire en los polos de nuestro planeta. Esto es una aurora. La próxima vez que admires esta belleza, debes saber que en realidad es la Tierra la que te salva de unos rayos extremadamente dañinos. Pero si estás fuera del campo magnético de la Tierra, en algún lugar del espacio, tengo malas noticias para ti. Ahí nada te protege. Esto es un gran problema para los astronautas que pasan meses en la Estación Espacial Internacional. Quizá los científicos aprendan a crear burbujas protectoras de ondas de frecuencia muy baja alrededor de las estaciones espaciales y las naves. Lo mismo ocurre con otros planetas. Probablemente vamos a colonizar Marte. Ahí no hay campo magnético y nada puede protegerte de la radiación, pero sí se crea ahí una burbuja artificial. Se puede reducir la radiación dañina. Otra burbuja invisible que nos protege es la atmósfera. Es como un pastel de capas o una cebolla. Cada nivel de la atmósfera tiene sus propias propiedades. La capa más baja en la que vivimos es la troposfera. Esta contiene el 80% del peso de todo el aire del planeta. También es el lugar principal donde vive el vapor de agua, y es aquí donde funciona la máquina llamada clima. El Sol envía rayos de energía a la Tierra. La superficie de nuestro planeta los refleja y calienta al aire de la troposfera. Esto hace que se mueva y cambie de lugar con el aire frío. Así que todo el viento, los ciclones, las tormentas y los tornados solo se producen en la troposfera, hasta unos 12 kilómetros de altura. Por eso los aviones comerciales vuelan a una altura de unos 10 kilómetros. El viento u otras condiciones meteorológicas adversas apenas afectan a esta zona. Y el aire aquí no es tan denso como en la Tierra. Volar a 1,6 kilómetros sobre el nivel del mar es como moverse por una galleta. Es difícil, pero a casi 10 kilómetros de altura, volar se siente como moverse a través de una crema batida ligera. El avión no siente casi ninguna resistencia, así que todos ganan. Ellos ahorran combustible y mantienen a los pasajeros a salvo.
Un par de inconvenientes importantes son que es muy frío y que no se puede respirar ahí. Es frío porque hay muy pocas moléculas de aire para absorber el calor del suelo y transferirlo entre sí. Aquí no se puede respirar por la misma razón. Por eso los aviones están equipados con máscaras de oxígeno, por si acaso. Vayamos un poco más allá. Esto es la estratosfera. Hay incluso menos moléculas de aire aquí arriba, y ahí es donde vuelan las ondas meteorológicas. Estas son el tipo de globos pequeños con computadora que la gente usa para predecir el tiempo. Esta parte de la atmósfera también contiene la conocida capa de ozono. Esta es nuestro escudo contra la dañina radiación ultravioleta. El ozono es casi lo mismo que el oxígeno, excepto que tiene 3 átomos. Cuando los rayos ultravioleta dañinos entran en nuestra atmósfera, chocan con la molécula de O3. El rayo rompe la molécula en O2 y otro átomo de oxígeno. El propio rayo se convierte en calor, pero el ozono se regenera rápidamente. Un solo átomo de oxígeno se une al O2 y la molécula de ozono está lista para protegernos de nuevo. Este es el escudo invisible que nos protege de la radiación y dio origen a toda la vida en la Tierra. Cuando nuestra civilización se desarrolló, empezamos a emitir gas freón a la atmósfera. Nosotros llenábamos a nuestros viejos refrigeradores con él. Un solo átomo de cloro se desprendía de una molécula de freón cuando estaba en el aire, y entonces se uniría a un solo átomo de oxígeno. Ahora el ozono no puede regenerarse como antes. Afortunadamente, prohibimos el uso de esos gases nocivos, y la capa de ozono comenzó a regenerarse. Los científicos esperan que se recupere completamente a mediados del siglo XXI. La estratosfera termina a unos 50 kilómetros. La siguiente capa es la mesósfera, la más fría de todas. De media, tiene unos menos 95 grados centígrados. Eso es 5 veces más frío que tu congelador. Esta es la capa de la atmósfera en la que los meteoros entrantes comienzan a encenderse debido a la fricción en el aire. Luego acabarían quemándose por completo. El aire aquí es demasiado fino para que los aviones o los globos puedan volar, pero sigue siendo demasiado denso para los satélites, así que esta capa de la atmósfera no está bien estudiada. La siguiente capa se extiende desde 90 kilómetros sobre el nivel del mar hasta unos 800. Eso es un poco más que la distancia entre Las Vegas y San Francisco. La línea de Kármán está situada en esta capa de la atmósfera. Esta es el límite entre nuestro planeta y el espacio. La termósfera es donde vuelan todas nuestras naves espaciales y satélites. También es el hogar de la Estación Espacial Internacional. La temperatura se eleva extremadamente. El aire aquí es unas 10 veces más caliente de lo que puede producir tu horno. Todo se debe a la actividad solar, pero tú nunca podrías sentir este calor. Las moléculas del aire que transportan el calor aquí son tan pequeñas que ligeramente flotarías entre ellas. Imagina una alberca gigante con solo 3 gotas de agua. Eso es la termósfera. Y la capa más alta de nuestra atmósfera es la exósfera. Es la más ancha de nuestra burbuja de aire. Los científicos creen que sus límites están a mitad del camino a la Luna, a 193.000 kilómetros. Es el punto en el que la presión de la radiación solar comienza a superar a la gravedad de la Tierra. Sigue siendo parte de nuestra atmósfera. Esto significa que los astronautas que han participado en varias misiones espaciales y han estado en la EEI no han salido nunca de la atmósfera terrestre. ¿Qué ocurre cuando una estrella se queda sin combustible? En primer lugar, paradójicamente crece hasta alcanzar 1.000.000 de veces su tamaño original. Verás, cuando el núcleo de una estrella se queda sin hidrógeno, comienza a contraerse bajo el peso de su propia gravedad. Pero algo de fusión de hidrógeno continúa en las capas superiores. Mientras el núcleo se contrae, se calienta. Esto hace que las capas superiores de la estrella también lo hagan y se expandan. Debido a eso, el radio de la estrella aumenta. A medida que ésta crece, engulle cualquier materia que encuentre a su paso, incluso sus propios planetas. Los astrónomos han observado estrellas justo antes o justo después de engullir planetas enteros, pero hasta hace poco nunca habían visto el proceso en sí. Científicos de distintas universidades han informado de que por primera vez en la historia han observado cómo una estrella se tragaba a un planeta. Y este trágico suceso no ocurrió en alguna galaxia lejana, sino en nuestra Vía Láctea, a unos 12.000 años luz de nosotros. Los astrónomos observaron un estallido de una estrella cuya masa es entre 0,8 y 1,5 veces la de nuestro Sol, cerca de la constelación de Aquila. En tan solo 10 días se volvió 100 veces más brillante de lo habitual y después se desvaneció rápidamente. Y lo que es aún más interesante, a este destello blanco y ardiente le siguió una señal más duradera y también más fría.
Y esta combinación, amigo mío, solo podía significar una cosa: la estrella engulló un planeta cercano. ¿Cuál era? Los astrónomos creen que podría haberse tratado de un mundo hirviente de 1 a 10 veces la masa de Júpiter. A estos también se les llama Júpiteres calientes. Son exoplanetas gigantes similares a Júpiter que tenemos en nuestro sistema solar, los cuales necesitan menos de 10 días para orbitar alrededor de sus estrellas. El planeta del que hablamos había estado girando gradualmente en espiral hacia la estrella hasta que fue arrastrado hacia su atmósfera y finalmente hacia el núcleo de la estrella que perecía. Este festín galáctico ocurrió entre 10.000 y 15.000 años atrás, cuando la estrella tenía unos 10.000 millones de años. Y dada su respetable edad, la deglución se produjo a la velocidad del rayo, de un solo golpe. Esto es muy diferente de otros Júpiteres calientes que fueron mordisqueados con bastante delicadeza por su estrella. Los astrónomos no están seguros de que haya otros planetas orbitando alrededor de esta estrella, quizá a una distancia más segura. Pero incluso si los hay, probablemente pasarán miles de años antes de que se conviertan en el plato principal o el postre de esta amiga. En cualquier caso, ahora que los astrónomos saben lo que deben buscar, van a estar atentos a más bocadillos cósmicos. Porque un día nuestro planeta, así como parte de nuestro sistema solar, correrá la misma suerte. Todo lo que nos rodea desaparecerá en un instante. Pero puedes relajarte y respirar tranquilo. Esto no ocurrirá hasta dentro de 5.000 millones de años. Será entonces cuando el Sol arderá y se expandirá tanto que se tragará los planetas interiores del sistema solar: Mercurio, Venus, la Tierra y Marte. Si la gente consiguiera colonizar algún otro mundo para entonces, que debería estar al menos a 10.000 años luz de la Tierra, podría observar esta catástrofe. De repente el Sol se volvería mucho más brillante y expulsaría material al espacio. Se tragaría varios planetas, incluida la Tierra, antes de volver a ser lo que era. Pero las estrellas no son las únicas cosas del universo que se tragan otros objetos espaciales. Hay otro tipo de monstruos cósmicos que lo devoran todo, incluso la luz. ¿Adivinaste qué? Pues sí, hablo de los despiadados agujeros negros. Pero lo más interesante es que no solo devoran cosas, sino que también parecen escupirlas. No hace mucho los científicos descubrieron que el agujero negro supermasivo del centro de nuestra galaxia, la Vía Láctea, parecía estar goteando. ¿Por qué? Porque podría significar que este agujero negro llamado Sagitario A, cuya masa es 4,1 millones de veces la de nuestro Sol, no es un gigante dormido como se pensaba. Podría seguir activo, y esta fuga podría ser el hipo del agujero al tragar nubes de gas. Durante la investigación, el equipo de astrónomos utilizó el telescopio espacial Hubble. Esto los ayudó a detectar un chorro que parecía un soplete. Empujaba las nubes de hidrógeno del centro de nuestra galaxia. El chorro parecía escupir gas como una manguera dirigida hacia un montón de arena. Esto ocurre a menudo alrededor de agujeros negros activos, rodeados por el material atraído hacia ellos por su inmensa atracción gravitatoria. Parte de este se introduce en el agujero negro, pero una pequeña porción es arrastrada hacia el exterior por potentes campos magnéticos. La investigación sugiere que cuando una nube gigante de gas se acerca demasiado a nuestro agujero negro supermasivo, se la traga, y entonces el agujero eructa mini chorros de materia. Las burbujas de Fermi podrían ser el resultado de los eructos que se producen hace entre 2 y 4 millones de años. Pero recientemente los científicos han descubierto otra burbuja gigante y brillante de gas caliente. Está alineada con el chorro que se extiende 35 años luz o más desde el agujero negro supermasivo. Los astrónomos sospechan que el chorro podría haber chocado con esta burbuja de gas y haberla inflado. Ahora te diré algo más espeluznante. Parece que hay agujeros negros que podrían estar comiéndose unos a otros. Bueno, algo así. En realidad están tratando de compartir su comida en este momento. Pero, ¿quién sabe lo que pasará en un futuro próximo? Ahora déjame entrar en detalles. Los astrónomos han descubierto 2 agujeros negros supermasivos con el material cósmico de 2 galaxias en fusión en el espacio lejano. Estos gigantes han sido localizados con la ayuda del conjunto de telescopios Atacama Large Millimeter Submillimeter Array, también conocido como ALMA. Estos se encuentran en el desierto de Atacama, al norte de Chile.
Los científicos los utilizaron originalmente para observar dos galaxias en fusión situadas a unos 500 millones de años luz de la Tierra. Los científicos también han observado que dos gigantescos agujeros negros crecían uno junto al otro no muy lejos del centro de la galaxia que se está fusionando, UGC 4211. Al parecer, estos agujeros negros se cruzaron cuando sus galaxias anfitrionas colisionaron. Uno de ellos tiene unos 200 millones de veces la masa de nuestro Sol, y el otro es un poco más pequeño, unos 125 millones de veces la masa de nuestra estrella. Aunque no son visibles directamente, los agujeros negros están rodeados de brillantes cúmulos de gas caliente y estrellas. Todo ello ha sido atraído por la fuerza gravitatoria de los agujeros negros. Pasará el tiempo y estos empezarán a girar unos alrededor de otros, y al final colisionarán, creando un único agujero negro, probablemente aún mayor. Los científicos han estado observando estos agujeros negros a través de múltiples longitudes de onda de luz y han llegado a la conclusión de que son algo únicos. Están situados lo más cerca el uno del otro que los astrónomos hayan visto jamás. La distancia entre ellos es de apenas 750 años luz, lo que, astronómicamente hablando, es la puerta de al lado. Y lo que es aún más emocionante, esta distancia está cerca del límite de lo que las tecnologías modernas pueden detectar. Curiosamente, este tipo de fusiones gigantescas son más típicas de las galaxias lejanas. Esto dificulta su observación por los telescopios terrestres, pero la sensibilidad de ALMA ayudó. Desde nuestro punto de vista, el Sol parece tan tranquilo y pacífico. Pero al igual que los seres humanos y todo el mundo vivo, tiene sus propias fases de mayor o menor actividad. Solo que las consecuencias son mucho mayores y más caóticas cuando el Sol se vuelve hiperactivo. Acerquémonos para ver qué ocurre. Una de las formas de medir la actividad de nuestra estrella es contando las manchas solares de su superficie. Se trata de manchas oscuras que se forman cuando el campo magnético del Sol se desorganiza. El resultado es que cuantas más manchas solares hay, más activa se vuelve nuestra estrella. Parece que el Sol está de fiesta últimamente. El número de manchas solares observado por los científicos es el más alto desde hace 21 años. En junio aparecieron 163 manchas en su superficie. La última vez que hubo tantas manchas oscuras en el Sol fue en septiembre de 2002, cuando había 187. Parece que esta fiesta caótica se acerca a su punto álgido, algo que llamamos máximo solar. ¿Cómo ocurre esto? El campo magnético del Sol es muy potente y organizado, pero como dijimos, a veces llega el momento en que termina enredado. Algo así como una bola de bandas elásticas que se enrollan muy apretadas. Entonces el plasma solar se eleva desde la superficie formando bucles y causando un caos en forma de erupciones solares y algo que llamamos eyección de masa coronal. Ocurre cuando el plasma de la atmósfera superior del Sol, llamada corona, se vuelve loco y estalla con mucha fuerza. Entonces en algún punto esta bola se rompe y convierte el polo sur del Sol en el polo norte y viceversa. Todo esto ocurre cada 11 años más o menos. Por lo tanto, cuando el Sol entra en esta fase se vuelve muy activo y dispara grandes cantidades de plasma a partir de enormes manchas oscuras del tamaño de planetas, liberando potentes erupciones de energía y radiación. Algo fascinante ocurre cuando el Sol se vuelve más activo, un fenómeno llamado cascada de plasma o prominencia de la corona polar. Es como una mini erupción que comienza en el Sol y parece que intenta escapar, pero entonces el campo magnético tira hacia atrás antes de que pueda llegar al espacio. Y esta cascada de plasma es realmente espectacular. Llega hasta 100.000 kilómetros por encima de la superficie. Es como si apilaras 8 tierras una encima de la otra. Entonces ocurre algo que se denomina vórtice polar. Es como un gigantesco halo de plasma que gira alrededor del polo norte del Sol a gran velocidad. Este vórtice se produce cuando un gran tentáculo de plasma se rompe y vuelve a caer hacia la superficie, de forma similar a cómo se genera una cascada de plasma. Los científicos no saben por qué este plasma permanece tanto tiempo sobre la superficie del Sol. Hubo una eyección de masa coronal gigante en forma de mariposa en marzo de este año. Tenía una forma tan extraña porque explotó en el lado del Sol que no podíamos ver, por lo que era imposible medir completamente su fuerza. Por fortuna no explotó en nuestra dirección, pero es posible que haya golpeado un poco a Mercurio y que haya desprendido algo de polvo y gas, ya que Mercurio tiene un campo magnético débil.
Todo suena bien en teoría, pero no son tan buenas noticias para nosotros. Debido a todo esto, podría haber más tormentas solares intensas que pueden llegar hasta la Tierra. Y no solo suenan alarmantes, de hecho, lo son. Crean un caos y perturban el campo magnético de nuestro planeta. Las tormentas geomagnéticas pueden formar hermosas auroras boreales, es cierto. Pero sería mejor disfrutar de estas bellezas en condiciones normales o simplemente contemplar una buena puesta de sol sobre el océano. No es que todas las tormentas solares vayan a golpear necesariamente la Tierra. Para alcanzar nuestro planeta, deben apuntar en la dirección correcta en el momento adecuado. Pero si eso ocurre, la tormenta puede ionizar la atmósfera superior y adiós a nuestras comunicaciones. Habría apagones temporales en sistemas como el GPS y la radio. No es un gran problema por sí solo, pero puede ser muy peligroso si ocurre en el momento equivocado, como durante un tsunami o un terremoto. Las tormentas también pueden dañar infraestructuras eléctricas como líneas de ferrocarriles y redes eléctricas. Si estás en un avión en ese momento, podrías estar expuesto a niveles más altos de radiación. Aún no está claro lo peligroso que es para nosotros, pero puede ser un problema grave para los astronautas en el espacio. Cuando las tormentas solares alteran el campo magnético, pueden afectar las migraciones de algunos animales, como tortugas marinas, ballenas y aves. Dado que en el reino animal todo funciona según el orden natural, nadie sabe qué les podría suceder a estas criaturas. Y si el Sol está en el máximo de su actividad, los satélites también tienen problemas. Tenemos más satélites en el espacio que nunca, y cuando la atmósfera superior se vuelve más densa debido a todos estos cambios, esto puede empujar a los satélites a diferentes direcciones. Podrían chocar entre sí, o algunos tal vez caer a la Tierra, lo que solo es genial en las películas con superhéroes capaces de hacerle frente a estos peligros con relativa facilidad. Con suerte evitaremos una tormenta solar masiva como la de Carrington. La historia fue así. En agosto de 1859, astrónomos de todo el mundo observaron cómo el número de manchas solares era cada vez mayor. Un hombre llamado Richard Carrington estaba entre ellos. A principios de septiembre, estaba dibujando las manchas solares cuando de repente lo cegó un destello de luz. Duró unos 5 minutos, pero fue espectacular. Más tarde lo escribió como una llamarada de luz blanca. Fue una potentísima eyección de masa coronal. Y en solo 17 horas y media, esta tormenta cruzó el largo camino entre el Sol y nuestro planeta, que es de 145 millones de kilómetros, y desató su fuerza sobre nosotros, a pesar de que debería haber tardado varios días. Cuando empezó esta tormenta, las máquinas telegráficas de todo el mundo echaron chispas. Los operadores recibieron descargas eléctricas y el papel incluso se incendió. La gente estaba realmente asustada y confundida, porque nunca antes habían visto un cielo tan brillante. Algunos incluso pensaron que era el fin del mundo. Al día siguiente, los telegrafistas aún no podían trabajar correctamente porque la atmósfera de la Tierra seguía cargada. Incluso consiguieron enviar mensajes utilizando la corriente auroral en lugar de la electricidad normal. Por otro lado, este fenómeno provocó impresionantes auroras en el cielo. Los habitantes de Hawái y Cuba pudieron ver hermosas auroras boreales, mientras que en Chile se pudieron observar auroras australes. Todos estos sucesos van en aumento, lenta pero constantemente. Por ejemplo, las erupciones solares son potentes estallidos de energía procedentes del Sol. En 2022 hubo 5 veces más en comparación con el año anterior. Y las más potentes, las de clase X, son cada vez más intensas y frecuentes. Esto podría ser mucho más extremo de lo que se pensaba. Además, es probable que empiece un poco antes de lo previsto. Los científicos pensaron primero que el pico ocurriría en 2025, pero parece que incluso podría suceder a finales de 2023. No podemos protegernos completamente si una tormenta solar nos golpea de lleno, pero sí podemos tomar algunas medidas para hacer aterrizar los aviones, ajustar la trayectoria de los satélites en el espacio e intentar que las infraestructuras vulnerables permanezcan seguras. Para hacer todo esto necesitamos mejores previsiones meteorológicas solares que nos ayuden a prepararnos para lo peor. Todo esto puede sonar aterrador, pero no te preocupes. Las erupciones solares no destruirán nuestro planeta. Envían material solar cargado. Te presento a un planeta errante. Se trata de un vagabundo cósmico al que nadie quiere llevar a casa. Básicamente, un planeta errante es un planeta que ha sido expulsado de su propio sistema estelar y ahora viaja sin rumbo fijo por el espacio como un solitario cósmico. Estos planetas no son solo una teoría.
Los científicos han detectado a algunos de ellos en nuestra galaxia. De hecho, se estima que puede haber muchos de estos nómadas cósmicos deambulando por la Vía Láctea. Y no son solo pequeños mundos rocosos como la Tierra. Algunos de ellos son gigantes gaseosos, muchas veces mayores que Júpiter. Estos colosos podrían tener sus propias lunas e incluso sus propios minisistemas orbitando a su alrededor. Por ejemplo, uno de los planetas errantes más famosos tiene un nombre complicado. Aquí está, léelo tú mismo. Se encuentra a unos 80 años luz de la Tierra y fue descubierto en 2013. Se estima que este planeta tiene unas 6 veces la masa de Júpiter y se cree que tiene unos 12 millones de años. Pero el hecho de que estos solitarios cósmicos no orbiten una estrella no significa que sean helados. Todavía pueden generar calor y algo de luz a partir de sus propios procesos internos. Algunos incluso pueden tener campos magnéticos y auroras, como la Tierra. En otras palabras, los planetas errantes son potencialmente habitables si reúnen las condiciones adecuadas. ¿Cómo sería la vida en un planeta así? ¿Podríamos habitar un mundo de estas características? Vivir en un planeta errante significa tener una existencia solitaria. No tienen un sol cálido para disfrutar, ni una atmósfera acogedora en la que acurrucarse, ni vecinos cósmicos con los que hacer una parrillada. Por eso tenemos que ser creativos. Empecemos por el problema más obvio. Lo pasaremos mal sin luz ni calor. ¿Y cómo lo solucionamos? Bueno, tendríamos que invertir en unos calefactores muy sofisticados y llevar trajes espaciales supercalentitos y a la moda. O podríamos inventar una nueva forma de generar electricidad sin depender de la energía solar. ¿Qué tal, por ejemplo, la energía geotérmica? Eso sí que es elegante. Cada planeta tiene una fuente interna de calor. Sin ella no serían más que rocas frías y sin vida flotando en el espacio. Este calor interno puede aprovecharse y utilizarse para suministrar energía a todo tipo de cosas, desde viviendas hasta fábricas o naves espaciales. Es como tener una bañera de hidromasaje lo suficientemente grande como para alimentar a una ciudad entera. Y lo más probable es que esa ciudad se encuentre bajo tierra, más cerca de la fuente de calor. Y en cuanto a la luz, probablemente tendríamos que construir linternas muy brillantes. O tal vez aprender a diseñar genéticamente organismos bioluminiscentes para iluminar nuestras casas. Imagínate bases espaciales llenas de setas y plantas de neón. Por cierto, hablando de plantas, la vida vegetal sería bastante difícil de conseguir sin una estrella. Entonces, ¿qué comeríamos? Bueno, podríamos utilizar los mismos respiraderos geotérmicos de los que hemos hablado, o algunas reacciones químicas para mantenernos. Y quizá desarrollaríamos un gusto por los alimentos ricos en azufre o empezaríamos a fermentar nuestras propias bebidas a partir del burbujeante lodo volcánico. ¡Qué rico! Pero además de la comida, tenemos un problema más importante. Vivir en un planeta errante nos quitaría la respiración, literalmente. No tendríamos nada de aire. Verás, no todos los planetas errantes tienen atmósferas buenas y estables. Todo depende de su tamaño, su composición y otros factores. Pero aunque nuestro nuevo hogar tuviera una atmósfera, podría ser increíblemente delgada e inestable. No tendríamos bonitos cielos azules ni espectaculares puestas de sol que admirar. En su lugar, estaríamos mirando al infinito vacío del espacio, donde las estrellas serían más brillantes que nunca. Y olvídate de los patrones climáticos. Sin atmósfera, no tendríamos lluvia, ni nieve, ni tormentas eléctricas. Y esos son solo algunos problemas menores. Lo que es peor, la temperatura del planeta fluctuaría de manera salvaje, pasando de un calor ardiente a un frío gélido. Sería como vivir en un horno que se enciende y se apaga constantemente. Y, por último, estaríamos expuestos a todo tipo de escombros espaciales y radiación cósmica. Así que si no quieres quedar rostizado, invierte en un buen protector solar. ¿Y cómo lo solucionamos? Bueno, tendríamos que encontrar una forma de generar nuestro propio oxígeno y crear algo parecido a una biosfera adaptada al planeta errante. Por ejemplo, podríamos cultivar algunas plantas capaces de producir oxígeno o aprender a filtrar el aire como un purificador de alta tecnología. Finalmente, tenemos otro problema importantísimo: encontrar agua. Por suerte, los océanos submarinos podrían darnos una mano. Los científicos sugieren que algunos de estos planetas podrían tener océanos submarinos.
Sería como vivir en un globo de agua gigante enterrado bajo tierra, con el suelo bajo los pies hecho de hielo y roca. En otras palabras, podríamos explotar estos océanos subterráneos para que nos proporcionen una fuente de agua para beber, cultivar y fabricar cosas. Tal vez incluso con algunos otros recursos y materiales que nunca hemos visto antes. Y, por cierto, ¿quién sabe qué tipo de extrañas criaturas podrían estar al acecho en esos mares subterráneos? Pero no te preocupes. Aunque no tengamos ningún oasis bajo la superficie, también existen otras opciones. Podríamos obtener agua de los cometas, de las minas de hielo e incluso de la atmósfera, la que acabamos de crear. Por último, necesitamos encontrar y extraer algunos recursos naturales para construir nuestros hogares y otras cosas. Y un planeta errante tal vez no posea los mismos tipos de recursos que un planeta que orbita alrededor de una estrella. Es como intentar encontrar tesoros en un desierto. No es algo seguro. Puede que tengamos que depender de lo que nos brinden los asteroides cercanos. Y si queremos extraer recursos naturales del propio planeta, pues quizás haya que perforar kilómetros de hielo y roca. Pero bueno, si estás preparado para el reto, siempre hay una posibilidad de que te hagas rico en un planeta errante. Y quién sabe, tal vez descubras recursos aún más valiosos que el oro o los diamantes. ¡Estupendo! Parece que hemos resuelto los problemas más importantes, aunque podrían presentarse otras pequeñas dificultades. Por ejemplo, también tendríamos que lidiar con días y noches muy largos, dependiendo de la velocidad de rotación de nuestro planeta. Y no habría un ciclo día-noche normal y regular. La rotación del planeta podría ser tremendamente impredecible. Tal vez tendríamos noches que duran semanas, lo que podría alterar nuestros horarios de sueño. Habría que conseguir un café muy fuerte para aguantar esas largas y oscuras noches. Pero, hipotéticamente, podemos adaptarnos a estas cosas y superar todos los retos. Ahora, por fin, bienvenidos al planeta errante, donde el sol nunca sale, pero las aventuras nunca acaban. Gracias a nuestra avanzada tecnología, hemos conseguido crear un entorno cómodo y habitable en este mundo antaño estéril. El cielo sobre nosotros es de un hermoso tono azul, lleno de esponjosas nubes blancas y alguna que otra bandada de criaturas voladoras. No preguntes. Cuando salimos de nuestros hábitats subterráneos, nos recibe un mundo lleno de sorpresas. Plantas y animales extraños se han adaptado a las condiciones únicas de este planeta, algunos con características bioluminiscentes que brillan en la oscuridad. Y ten cuidado si quieres nadar en los océanos subterráneos. Pueden ser el hogar de criaturas de aspecto increíble que quieren darse un festín de... Bueno, ya volveremos a eso. Tal vez. Como puedes ver, hemos diseñado ciudades en expansión y comunidades prósperas, alimentadas por la energía geotérmica del planeta. También hemos creado un montón de fuentes de luz artificial que mantienen los lugares brillantes durante las oscuras y frías noches. Por supuesto, seguimos teniendo algunos problemas con la navegación y el cronometraje, pero las cosas ya no son tan aburridas como antes, ¿verdad? En resumen, vivir en un planeta errante tendría sus retos, pero también podría ser una forma muy emocionante de experimentar el universo. ¿Sería posible apagar el sol? Por ejemplo, ¿qué pasaría si vertiéramos todos los océanos de la Tierra sobre él o incluso más agua? Bien, averigüémoslo. El universo es un lugar lleno de misterios. Desde la antigüedad, los científicos han discutido cómo funciona el espacio, pero ninguno de nosotros ha dudado nunca de la existencia de una cosa: el Sol. El centro de nuestro sistema solar. ¿Es grande, brillante e inmortal? No, para nada. En realidad, el Sol es solo una estrella común y corriente. Está compuesto por un 75% de hidrógeno, un poco de helio y una pizca de otros elementos pesados. La gravedad mantiene todo unido. Sin embargo, en unos 5.000 millones de años, el ciclo vital del Sol llegará a su fin. El hidrógeno de su interior se agotará y nuestra estrella comenzará a crecer gradualmente. Y no puedes ni imaginar lo grande que se volverá. A partir de ese momento, devorará a todos los planetas cercanos y nosotros lamentaremos estar tan cerca de él. Una vez que nos haya comido, seguirá siendo una gigante roja durante otros 1.000 millones de años y tarde o temprano comenzará a encogerse y a apagarse hasta convertirse en una enana blanca. Al final, no quedará más que una nebulosa planetaria brillante y colorida. Pero no te asustes, ahora mismo el Sol está en la mitad de su ciclo vital. Nació hace unos 4.500 millones de años y aún le queda más o menos el mismo tiempo.
Afortunadamente, nacimos durante la mejor y más estable etapa de la estrella. En otras palabras, no hay motivos para preocuparse, así que busquemos uno. ¿Qué tal si aceleramos el ciclo vital del Sol con la ayuda de un poco de agua? Intentaremos reunir toda el agua de la Tierra y derramarla sobre el Sol. Primero necesitaremos una cubeta. No, esta no. Necesitaremos algo realmente grande. Una cubeta que pueda contener alrededor de 1.360 millones de kilómetros cúbicos de agua. Tendrá el mismo tamaño que la distancia de Washington a Chicago. Si solo tenemos cubetas normales, necesitaremos unos 70 trillones. Un número con 19 ceros. Bien, imaginemos que por arte de magia conseguimos esa cantidad de cubetas. Hora de apagar el Sol. Salpicamos la estrella con toda esa agua y... ¿nada? ¿En serio? Oh, mira esto. Parece que el Sol sintió pena por nosotros y produjo una pequeña fulguración solar. Resulta que la totalidad del agua de la Tierra es apenas una triste gota para el Sol. A menudo subestimamos su tamaño. En él caben más de 1.300.000 tierras. Así que sí, el Sol no se apagará ni se enfriará. Ni siquiera se dará cuenta de que hicimos algo. Pero no nos daremos por vencidos. Por alguna razón queremos que el Sol se apague. ¿Qué pasaría si le echáramos el agua suficiente? ¿Y cuánta agua sería suficiente? ¿Recuerdas nuestros trillones de cubetas? Bueno, en realidad necesitamos unos 370.000 cuatrillones. Este número tiene 28 ceros. Es difícil de imaginar, así que digamos que es mucha agua. Volvamos a derramarla sobre el Sol. ¡Vaya! ¡Mira cuánto vapor! Pero el Sol sigue sin apagarse. Al contrario, nos dijo gracias y se volvió mucho más grande y brillante. ¿Qué pasó? Verás, el Sol no es una fogata. Dentro de las fogatas y las llamas de las velas hay una combustión química. Cuando echamos agua al fuego, el agua absorbe el calor de la llama y la enfría hasta el punto en que ya no puede mantener la combustión. Además, bloquea el acceso del fuego al oxígeno. Básicamente, el agua detiene el proceso químico, pero la combustión del Sol no es la misma reacción. Si bien decimos que arde, no es del todo cierto. Lo que ocurre allí se llama fusión nuclear, y se trata de una de las reacciones más violentas e increíbles del universo. Hay muchas capas de hidrógeno que se adentran en el Sol. Si tomas 4 átomos de hidrógeno y los juntas, obtienes un átomo de helio. En el caso del Sol, el proceso es un poco más complicado. Cuando nuestra estrella intenta llevar a cabo esa fusión, los protones positivos se repelen entre sí. Afortunadamente, existe una fuerza mágica en el espacio, la gravedad. El Sol ocupa el 99,8% de toda la masa del sistema solar. Bastante pesado, ¿cierto? Toda esta masa mantiene unido al Sol con la ayuda de una increíble fuerza gravitatoria. Así, la gravedad toma billones de estos pequeños átomos de hidrógeno y los empuja entre sí cada segundo de cada día. Cuando chocan, liberan energía. Por lo tanto, a diferencia del fuego, el Sol no necesita oxígeno para vivir, sino hidrógeno. Y todos sabemos que el agua está compuesta por hidrógeno y oxígeno. En otras palabras, el agua es literalmente combustible para el Sol. Es como querer apagar fuego con gasolina. Y lo más importante de todo, la masa extra añadida por el agua hará que el Sol sea más pesado. Ahora, la gravedad es la que dice, gracias por la ayuda, mientras comienza a colisionar protones entre sí aún más rápido. Debido a esto, la síntesis se acelera. ¡Genial! Hemos hecho al Sol increíblemente fuerte y ahora nos ha devorado junto a otros planetas cercanos. Si seguimos añadiendo agua, tarde o temprano el Sol colapsará sobre sí mismo. Sus capas exteriores estallarán y se convertirá en un agujero negro. ¡Asombroso! Ahora absorberá todo lo que lo rodee. Mejor rebobinemos. Claramente nuestro experimento con agua fue un error. Una pequeña fulguración solar suena mucho mejor. Muy bien. Regresemos a nuestro Sol tranquilo de siempre. Pero parece que olvidamos algo. ¿Cómo está nuestra Tierra ahora sin nada de agua? Bueno, al parecer el agua era muy importante para la vida en la Tierra. ¿Quién lo hubiera imaginado? Ahora hay una enorme cantidad de peces y otras criaturas marinas inmóviles donde antes estaban los océanos. Pobrecitos. En cuanto a los animales de las profundidades marinas, simplemente no soportaron un cambio tan brusco de presión. Las algas y los corales también se han secado. Un momento, ¿no eran responsables de producir entre el 50 y el 80% del oxígeno del planeta? Ups, hora de ponerse máscaras de oxígeno. ¿Y cómo están las cosas en tierra firme?
Bueno, ahora todo es tierra, pero tú me entiendes. Vaya, qué lugar tan brillante. Literalmente, si no hay océanos, tampoco hay nubes ni lluvia. Ahora hay incendios forestales por todas partes. Los pobres animales tienen que escapar y abandonar sus hogares. Y no es que puedan encontrar un nuevo hogar. Por supuesto, todas las plantas se secarán en poco tiempo. No quedará lugar para vivir en el planeta. Ahora la Tierra parece un desierto gigante. Pero algunas personas han vivido en desiertos durante miles de años, ¿cierto? Tal vez ellos sepan qué hacer. No lo sabrán. Después de todo, los habitantes del desierto también necesitan beber. El caos total se desata en todas partes. Los supervivientes luchan por las últimas gotas de agua. Si es que hay sobrevivientes. En realidad no importa cuánto luchen por los recursos, su destino está escrito. Los océanos absorben una enorme cantidad de dióxido de carbono, así como el calor procedente del sol. También distribuyen este calor por todo el planeta, lo que transforma la Tierra en un lugar agradable para vivir. Una vez que desaparezcan, las temperaturas subirán rápidamente a 120 grados centígrados y más. Incluso si nos olvidamos de las altas temperaturas, ahora no tenemos nubes, que también nos ayudaban al no dejar pasar la radiación solar. En otras palabras, recibimos el impacto directo de los rayos del sol. Nuestra última esperanza son los icebergs. Ahora que todo está terriblemente caliente, se han derretido. Tal vez sean la última posibilidad de salvación para la humanidad. Pero esa increíble fulguración solar definitivamente valió la pena. ¿Listo para poner a prueba tus conocimientos? Claro que sí. Obtendrás un punto por cada respuesta correcta. Sin más preámbulos... El sol es amarillo. ¿Crees que esto es un mito? Pídele a alguien que haga un dibujo del sol. Lo más probable es que obtengas un círculo amarillo o naranja en el cielo. Pero sorpresa, este no es amarillo en verdad. Si lo ves en algún lugar fuera de la atmósfera terrestre, parecerá blanco. ¿Por qué? Según la NASA, la temperatura del sol es la razón por la que es blanco. Este se compone de todos los colores mezclados, por lo que aparece ante nuestros ojos de ese tono. Entonces, ¿por qué crees que lo vemos amarillo o naranja desde la Tierra? Las longitudes de onda de estos colores son más largas y son las únicas que llegan lejos a nuestros ojos. Los otros tonos de longitud de onda corta se dispersan en la atmósfera. El cielo luce azul para nosotros durante el día por la misma razón. Los meteoritos son calientes como el fuego cuando aterrizan en la Tierra. ¿Qué crees? ¿Mito o verdad? Cuando la gente ve una bola de fuego alrededor de un meteorito, piensa que está súper caliente. Pero esto es un mito. Los meteoritos no aterrizan de inmediato en la Tierra. La mayoría de ellos han estado en el espacio durante miles de millones de años y el ambiente allí es frío. Solo unos pocos grados por encima del cero absoluto, ya sabes. Pero, ¿no caen los meteoritos a la Tierra en llamas? ¿Cómo es eso? La bola de fuego es, de hecho, el aire delante del meteorito. Es comprimido por la súper alta velocidad de este. La parte exterior se incendia, pero esa capa se desprende en el impacto como resultado del aterrizaje. Como probablemente adivinarás, cuando aterrizan los meteoritos están tibios a lo sumo, pero no calientes como la lava. La luna tiene un lado que está permanentemente a oscuras. ¿Crees que esto es un mito o la verdad? Es un mito. Oh, vamos, primero el sol y ahora la luna. ¿Estoy viviendo en una mentira? La gente mira el cielo y solo ve el lado brillante de la luna. Pero la verdad es que el sol brilla por igual en todos los lados del satélite mientras este gira y orbita a la Tierra. Entonces, ¿la mitad de la luna está en la sombra y la otra mitad recibe la luz del sol de forma similar a la Tierra? Bueno, no. Al igual que nuestro planeta no tiene un lado oscuro permanente. La lógica es simple. La luna orbita alrededor de la Tierra, pero también gira sobre su propio eje. Si lo piensas, siempre vemos el mismo lado. Los agujeros negros absorben todo lo que les llega. ¿Qué es? ¿Mito o verdad? Los agujeros negros no tienen masa ni fuerza gravitatoria infinitas, pero aún así, nadie sabe a ciencia cierta qué ocurre con las cosas que son atraídas hacia ellos. Aunque los expertos saben que los agujeros negros no tienen supergravedad. Imaginemos esto: si hubiera uno tan grande como el Sol, no se comería de inmediato a todo el planeta. Piensa en los agujeros negros como aspiradoras. Atraen una nube de polvo cerca de su alcance, pero otras motas se quedan donde están. Así que, aunque hubiera uno que sustituyera al Sol, todos los planetas seguirían orbitando de forma similar. No entrarían en él.
Si una estrella u otra cosa se pusiera a su alcance, solo entonces su gravedad afectaría al objeto. Cuando llamas a alguien, la señal rebota en un satélite. ¿Es un mito o la verdad? Es un mito, o mejor dicho, una leyenda urbana o un concepto erróneo. Como sea, hay teléfonos por satélite, pero nosotros, la gente normal, no los usamos todos los días. Y el móvil funciona de forma muy diferente. Cuando llamas a alguien, la torre más cercana te conecta con la otra persona en línea. Por eso existen las conexiones de torre, las enormes redes de conexiones de torre a torre y los cables ocultos. La Luna no tiene gravedad. ¿Alguna idea? ¿Mito o verdad? Esto es una leyenda urbana. Pregúntale a cualquier astronauta que conozcas. Si no conoces a ninguno, confía en mí. Hay imágenes que demuestran que la Luna tiene gravedad. Cuando digo que la tiene, no pienses que es similar a la de la Tierra, esa que hace caer una manzana. La gravedad de la Luna es solo una sexta parte de la de nuestro planeta. ¿Qué se siente al caminar sobre la superficie de la Luna? El segundo hombre en ella, Buzz Aldrin, mencionó que es como moverse en cámara lenta, y tal vez no muy lejos de un trampolín, pero sin elasticidad e inestabilidad. El atardecer en Marte parece azul. ¿Crees que esto es mito o verdad? Verdad. Magníficas puestas de sol. El cielo se llena de diferentes tonos de amarillo. Ahora imagina esto en azul. Según la NASA, los atardeceres en Marte se verían de ese color, observándolos con los ojos descubiertos. Esto se debe al polvo. Las partículas más cercanas al Sol aparecen en tonos azules. Existe algo llamado lunamotos. ¿Suena a mito o verdad? Verdad. Los terremotos también ocurren en la Luna, pero allí se llaman lunamotos. Sin embargo, tienen características diferentes, no son muy similares a los terremotos de la Tierra. Un planeta puede estar lo suficientemente caliente como para vaporizar rocas. ¿Alguna conjetura? ¿Mito o verdad? Verdad. La temperatura en este universo es efectivamente muy alta. Hay un planeta cuya temperatura es suficiente para fundir e incluso vaporizar rocas. Es 2 veces más grande que la Tierra. Esta supertierra es similar a nuestro planeta, pero está muy caliente. Los expertos creen que posiblemente tenga océanos de lava y nubes que hacen llover roca fundida. 1 millón de tierras pueden caber dentro del Sol. ¿Crees que esto es un mito o verdad? Es verdad. Aunque el Sol es una de las más de 100.000 millones de estrellas de la Vía Láctea y se encuentra en el corazón de nuestro sistema solar, en él pueden caber 1 millón de tierras. Sí, parece pequeño cuando lo vemos desde aquí, pero es solo porque está muy lejos. Todos los cometas tienen cola. ¿Mito o verdad? Es cierto, aunque algunos simplemente no las muestran. Lucen como si alguien hubiera lanzado una bola de nieve al espacio. El espacio es completamente silencioso. ¿Qué dices? Shh, sé que fue demasiado fácil. Verdad, el espacio no tiene atmósfera, así que no hay forma de escuchar ningún sonido ahí. Mercurio es el planeta más caliente. ¿Mito o verdad? Mercurio es el planeta más cercano al Sol, así que esto debería ser verdad, ¿no? Bueno, no lo es. Venus es el planeta más caliente de nuestro sistema solar y el segundo desde el Sol. Pero la distancia a la estrella no es lo que define la temperatura. El calor depende de la atmósfera. La de Venus está formada principalmente por dióxido de carbono y algo de nitrógeno. Esta combinación hace que la atmósfera sea muy sofocante. Cuando digo esto, lo digo en serio. A lo largo del año, la superficie de Venus se mantiene a una temperatura de unos 460 grados Celsius. La superficie de Mercurio se asemeja a la temperatura de un desierto, pero es mucho mayor en cuanto a las variaciones de temperatura. Marte tiene más gravedad que la Tierra. ¿Te suena real? Es verdad. Por ejemplo, una persona que normalmente pesa cerca de 100 kilogramos mientras está en la Tierra, solo pesaría unos 38 kilogramos en la superficie de Marte. Venus gira en el sentido de las agujas del reloj. ¿Qué dices tú? Esto es verdad. Venus gira en sentido contrario a muchos otros planetas. El Sol sale por el oeste y su rotación es muy lenta. Venus necesita 225 días terrestres para completar su giro alrededor del Sol. La distancia del planeta a esta estrella afecta a la duración de una rotación. Está muy cerca de ella, y esta ejerce una fuerte y notable atracción sobre los planetas. Las huellas en la Luna pueden permanecer ahí durante millones de años. ¿Crees que esto es verdad o mito?
Cada minuto hace más frío, la temperatura desciende muy rápido bajo cero, y aunque no hay nieve, el frío se hace insoportable. La escarcha aparece en el suelo, la hierba y los árboles y el hielo se forman en los cuerpos de agua a una velocidad increíble. La gente de todo el planeta, temblando, levanta los ojos al cielo y se queda boquiabierta con incredulidad. El sol se ha vuelto el doble de pequeño de lo que solía ser. Ahora parece una mota distante, por lo que ya no podrá calentar la tierra. Pero lo peor es que hay una enorme roca en llamas que viene directamente hacia los horrorizados espectadores desde el cielo, y el impacto de esa cosa sin duda causará mucho daño. Bien, volvamos a nuestra realidad. La Tierra está exactamente en el punto óptimo de nuestro sistema solar. No está ni demasiado cerca ni muy lejos del Sol, lo que hace que la temperatura de nuestro planeta no solo sea tolerable, sino agradable. Los científicos a menudo llaman a Venus, el segundo planeta desde el Sol, el gemelo malvado de nuestra Tierra, porque es tan caliente e inhóspito que no es posible vivir en él. En su atmósfera hay espesas nubes que provocan lluvia de ácido, y los gases de efecto invernadero elevan la temperatura en la superficie hasta los valores insoportables. Pero incluso si Venus no tuviera eso, nada podría vivir ahí debido a su proximidad al Sol. Si hubiera agua líquida en el lugar, se evaporaría demasiado rápido y no dejaría ninguna posibilidad de que se desarrollara vida. Por otro lado, Marte, que sigue en línea después de la Tierra, está demasiado lejos del Sol, lo que lo hace frío y solitario. La temperatura en su superficie está por debajo del punto de congelación y nunca se calienta lo suficiente como para que el agua permanezca líquida por mucho tiempo. Eso sin mencionar la falta de atmósfera en el planeta rojo, el elemento que proporciona aire respirable a la Tierra. Entonces, si nuestro planeta se acercara o alejara del Sol, su temperatura subiría o bajaría respectivamente. Unos cientos de kilómetros no harían mucha diferencia. De todos modos, el giro de la Tierra alrededor del Sol es desigual y constantemente nos acercamos a nuestra estrella o nos alejamos un poco de ella. La distancia que cambiaría las cosas se mide en millones de kilómetros. Y sí, tal como les mostré al comienzo de este video, veríamos un Sol mucho más pequeño de lo que vemos ahora si nos fuéramos tan lejos. Es posible que las temperaturas no bajen en el momento exacto del cambio, ya que aún quedaría algo de calor. Pero desde el invierno siguiente, nuestro planeta probablemente permanecería frío para siempre. Los océanos se cubrirían de hielo, y el nivel general del mar descendería. Y en última instancia, el hielo reflejaría más calor del Sol hacia la atmósfera y el espacio, lo que no permitiría que la superficie de nuestro planeta obtuviera el calor necesario. Y más hielo significa menos vapor de agua en la atmósfera. El vapor de agua también captura el calor creando nubes, por lo que cuanto más frío hace, menos lluvia hay. El frío y la falta de lluvia no permitirían que ninguna planta sobreviviera por mucho tiempo, por lo que las áreas de paisaje helado y árido crecerían rápidamente, dejando intactas solo las zonas a lo largo de las orillas de los ríos por un tiempo, pero después los ríos también dejarían de fluir porque se congelarían o se secarían al perder sus fuentes, lagos y mares que por supuesto también se congelarían. Cualquier vida que habitara cerca de ellos desaparecería, las plantas primero y con ellas todo lo demás, ya que estas producen alimento y aire respirable, y con eso la Tierra se convertiría en un páramo helado. En cuanto a la roca gigante en llamas que mencioné, era un asteroide que venía del espacio exterior debido a los cambios de la órbita de nuestro planeta. Júpiter, el planeta más grande de nuestro sistema solar, actúa como un escudo natural para nosotros contra las rocas espaciales. Tiene una masa enorme y la mayoría de los asteroides que se acercan desde el espacio exterior quedan atrapados en su gravedad y caen en su superficie. No hay vida posible en Júpiter y su superficie es gaseosa, por lo que los asteroides tienden a desaparecer ahí sin dejar rastro. Aún así, algunos logran pasar Júpiter y ahí es donde entra en juego Marte. También contribuye a nuestra defensa al mantener en su lugar el cinturón de asteroides entre él y Júpiter. La masa combinada de los planetas crea un campo gravitatorio que no permite que los asteroides del cinturón vuelen en direcciones aleatorias, golpeando todo a su paso. Si Marte no estuviera entre nosotros y el cinturón, estaríamos acostumbrados a las lluvias de meteoritos casi más que a las de agua. Digamos que la Tierra ha reemplazado a Marte en su órbita, y ahora estamos a cientos de millones de kilómetros más lejos del Sol. La masa de la Tierra es más o menos similar a la de Marte,
por lo que el cinturón de asteroides sigue en su lugar. Sin embargo, las temperaturas seguirán cayendo y la vida pronto se extinguirá. Pero si Marte se quedara donde está y la Tierra simplemente se acercara, sería una receta para el desastre. No hay posibilidad de que los planetas giren alrededor del Sol a la misma velocidad, porque su masa es desigual. En algún momento chocarían entre sí. Teniendo en cuenta su velocidad, ambos se romperían, quizá creando otro cinturón de asteroides en nuestro sistema solar. ¿No sería más esperanzador para nosotros si la Tierra decidiera saltar más cerca del Sol? Aparte de que la estrella parece más una bola gigante y despiadada que arde en el cielo, su calor derretiría los glaciares de nuestro planeta, haciendo que el nivel del mar subiera abruptamente. El agua inundaría la mayor parte de los continentes y más superficies del planeta estarían cubiertas de ella, lo que significa una mayor absorción de calor. Esto provocaría un nuevo aumento de la temperatura. Además, esos grandes cuerpos de agua se evaporarían rapidísimo, liberando toneladas de vapor de agua y dióxido de carbono en la atmósfera. El dióxido de carbono es un gas de efecto invernadero que absorbe calor, al igual que el vapor de agua. Juntos atraparían más y más calor del Sol, creando nubes espesas y turbulentas en el cielo, casi como en Venus, pero sin el ácido. Y este espeso manto de nubes también contribuiría a calentar la superficie de nuestro planeta. Al final, toda la Tierra se calentaría tanto que la vida en su superficie se volvería imposible para la mayoría. Solo las criaturas más resistentes podrían sobrevivir a las temperaturas tan altas. Por ejemplo, las que habitan en nuestros desiertos. A pesar de las lluvias, que no cesarían como en el escenario frío, las plantas aún tendrían dificultades para adaptarse a los nuevos y cálidos ambientes. Las que se encuentran en las regiones más frías del planeta serían las primeras en marchitarse y desaparecer, pero luego las plantas de climas templados y finalmente tropicales también caerían, y una vez más la Tierra se convertiría en una bola de roca estéril, solo que esta vez sobrecalentada en lugar de congelada. La distancia de nuestro planeta al Sol, su inclinación, su velocidad de rotación alrededor de su propio eje, su órbita alrededor del Sol e incluso la presencia de la Luna en sus cielos. Todo eso es crucial para que exista vida en la Tierra. Por ejemplo, si el planeta no estuviera inclinado con respecto al Sol, sería insoportablemente caliente en el ecuador e increíblemente frío en los polos. Las estaciones también dejarían de sucederse, dividiendo la Tierra en franjas de verano e invierno eternas. Nuestro planeta se calienta de manera uniforme desde todos los lados con la inclinación y rotación actuales, como si se asara en una barbacoa. Se vuelve hacia el Sol por un lado para calentarlo mientras el otro se enfría durante la noche. Si no hubiera un cambio de noche y día, probablemente solo viviríamos en algunas áreas de nuestro planeta donde habría un crepúsculo constante e interminable. Imagina nuestra vida sin esos hermosos amaneceres y atardeceres. Tal vez mejor dejamos que se quede como está, ¿de acuerdo?